Ya, muy bien. A ver, vamos revisando. Por ejemplo, aquí dice, Fanny y Mariana han obtenido las siguientes calificaciones en matemáticas. Fanny sacó estas notas, Mariana sacó estas otras notas. Calcular el coeficiente de variación. Bueno, ya son datos simples y podemos calcular el coeficiente de variación. Tenemos la fórmula. Ahora aquí dice, ¿qué estudiante es más regular? ¿Cómo determinamos qué estudiante es más regular? A ver, para saber qué estudiante es más regular, debemos calcular el coeficiente de variación. ¿Ya? El coeficiente de variación. ¿No? En función al coeficiente de variación podemos decir cuál es el estudiante más regular. Será más regular el estudiante que tenga el menor coeficiente de variación. O sea que entre más alto sea el coeficiente de variación, quiere decir que ese estudiante es más irregular, ¿ya? O sea que no tiene una constancia en sus estudios. Por ratos lo hace bien, por ratos lo hace mal, por ratos hace, por ratos no hace. Entonces, a eso se refiere. Este otro dice, el análisis de las notas obtenidas por un conjunto de estudiantes fue tabulado de la siguiente manera. Entonces, fíjense, aquí tenemos los datos de X, y tenemos las frecuencias, ¿no? Tenemos las frecuencias. Entonces, con eso hay que sacar el coeficiente de variación porcentual, ¿ya? Coeficiente de variación. Hay que sacar el coeficiente de asimetría y de acuerdo a eso emitir las conclusiones. Bueno, entonces esto es con la fórmula de datos con intervalos, ¿no? Entonces tampoco es tan complicado. A ver, aquí dice una compañía proveedora industrial tiene registro del costo de operación con su producto estrella en bolivianos por unidad. En los últimos 6 años, dice, el costo ha mostrado la siguiente tendencia. 27, 28, 35, 25, 30 y 36 serían los 6 datos. 1, 2, sí, está bien. Determinar el rango y la desviación estándar de estos datos. Bueno, es igual, son datos simples, entonces hay que hacer el cálculo con la fórmula de datos simples. Ya no hay tampoco problema, yo creo. La siguiente dice es la tabla de las edades de las personas que habitan en un campamento con sus familias. Aquí da los intervalos, da la frecuencia y dice determinar el rango, desviación estándar, coeficiente de variación y coeficiente de asimetría. Podríamos calcular este, ¿no? A manera de practicar. A ver. Nos podemos ayudar un poquito con Excel para sacar más exacto y rápido las notas. ¿Qué habrá Excel, ya? Alguna parte que tengan duda de lo que estemos haciendo, pregunten ya, porque esta ya es como decir, la última clase de repaso de esto de las medidas de dispersión. Traten de no quedarse con dudas, porque ya después tenemos que entrar a método bivariante, a distribuciones bivariantes,
Y ya no vamos a ver esto ya, sino que lo van a ver en el examen nomás, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, tenemos los minutos, tenemos la frecuencia. Aquí tenemos, vamos a necesitar sí o sí la marca de clase. La marca de clase sabemos que es el promedio de los intervalos. Entonces 0 más 14 es 14, dividido entre 2, 7. 15 más 29 dividido entre 2, ¿cuánto es? A ver, 20, paréntesis sería, ¿no? 29 más 15 y eso lo divido entre 2. Sería 22. 44 más 30 dividido entre 2. ¿Cuánto es? 37, ingeniero. 37, muy bien. 45 más 59 dividido entre 2. 52. 60 más 74 dividido entre 2. 67. 67, ¿ya? Y 75 más 89 dividido entre 2. 82. 82. Muy bien, listo. Esta marca de clase nos va a hacer falta. Dice, determinar el rango, dice. Ya, el rango no es nada difícil, ¿no? El rango simplemente es el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo es 89, el valor mínimo es 0. Entonces 89 menos 0, 89. Ya está el rango. La desviación estándar, dice. La desviación estándar, tenemos que saber cuántos datos son para aplicar la fórmula correcta. Entonces sumamos la frecuencia. Son 73 datos. Como son 73 datos, la desviación estándar lo calculamos con la O. Pero para tener la O, primero tengo que tener la varianza, ¿no? Tengo que tener la varianza y la fórmula de la varianza dice, a ver, ¿dónde está? Aquí. Utilizo el símbolo de lambda porque son más de 30 datos, entonces tiene que ser la fórmula poblacional. La varianza va a ser igual, dice, a la sumatoria de X, y, bueno, como tiene intervalos, sería con el promedio, con la marca de clase, ¿no? Sería la sumatoria de la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado y eso dividido entre n, ¿no? Esa es la forma. Ahora muy recordando. Y es marca de clase menos el promedio. Eso lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia. Y eso lo divido entre n. Y ahí voy a tener la varianza. Entonces, necesito el promedio. ¿Cómo voy a calcular el promedio? Para calcular el promedio tengo que multiplicar la marca de clase por la frecuencia y con eso voy a obtener el promedio. ¿No ve? Esta marca de clase por su frecuencia. Ahí. Lo sumo
Y luego digo que el promedio va a ser igual a la suma de la marca de clase por la frecuencia dividido entre el número de datos, que es 73, sería 34,123. 34,123. Ese es el promedio. Entonces, tengo que, cada una de la marca de clase, tengo que restar con el promedio. Luego, esa marca de clase que resté con el promedio, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por FI. Así sería, ¿no? Entonces, la marca de clase es 7 menos el promedio. Ahí está. Ahora, esa marca de clase lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia. En este caso es 10. Ahí está. Y lo sumo todo esto. Ya. Reemplacen en la fórmula y ya vamos a tener la varianza. Y una vez que tengamos la varianza, pues solamente le sacamos la raíz cuadrada y ya tenemos la desviación estándar. Ahí está. Aquí es 22.345.8904 dividido entre el número de datos, que es 73. ¿Cuánto sale eso? $306.11. ¿Cuánto? ¿Otra vez? 306.11. 106,11. Ya. Esto salió de hacer la división de 22.345,8904 entre 73. Bueno, 306,11. Listo. Entonces, como ya tengo la varianza, con la varianza ya puedo calcular la desviación estándar, porque lo único que tengo que hacer es sacarle la raíz cuadrada.
Raíz cuadrada de 306,11. ¿Cuánto es? $17,4959. 14 o 17. 17. 17,495999. Listo. Esa sería entonces la desviación estándar. A ver aquí. Ah, está bien, es lo mismo, ¿no? 17,49. Ya está, ¿ve? Entonces de esa manera sacamos la desviación estándar. Ahora el coeficiente de variación. Bueno, el coeficiente de variación es más sencillo porque solamente hay que dividir la desviación entre el promedio y multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces la desviación es 17,4959. Eso lo divido entre el promedio, que es 34,123, y lo multiplico por 100. ¿Cuánto sale eso? A mí me sale 51.4585. Ahí me sale 51,2733. Ya debería ser 51,27,3, ¿no? Eso me Según sale la respuesta. 51,2733 me sale, ingeniero. Sale eso. Ya. Listo, ya está el coeficiente de variación. Ahora dice el coeficiente de asimetría. Entonces, para calcular el coeficiente de asimetría, necesito que en mi tabla aquí tengo que hacer lo mismo que hice acá, pero elevándolo al cubo. Elevándolo al cubo. A ver, sería marca de clase menos el promedio, pero elevado al cubo y multiplicado por la frecuencia. Así. Entonces, a esta diferencia que saqué acá, la tengo que elevar al cubo. Y a la vez le tengo que multiplicar por la frecuencia. Con cada uno hago eso. Lo sumo. Y ya está. Este dato es el que necesito. A ver, ¿dónde está la fórmula? Coeficiente de asimetría. Aquí está la fórmula. Ya, la fórmula dice sumatoria de la marca de clase menos el promedio por la frecuencia, es lo que tengo aquí. Marca de clase menos el promedio elevado al cubo por la frecuencia. Esta es la suma, a ver. La suma es 14,73,35. Sí, esta es la suma. Esta es la suma. Entonces sería
1473 35,945. Dividido entre el número de datos en este ejercicio es 73 datos. Dividido entre la desviación elevada al cubo. La desviación ya la tengo por aquí arriba. Aquí está. 17,49,59. 17,49,59 elevado al cubo. ¿Cuánto sale con eso? $0,376. 376. 0,376. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que hay una... Bueno, a ver. Son datos asimétricos con un sesgo positivo. Positivo está al lado derecho, ¿no? Con un sesgo positivo hacia la derecha. A ver. Ya, son datos asimétricos. Listo, eso pedía, ¿no? Decía calcular el coeficiente de asimetría. 0,376, exactamente, es lo mismo. Muy bien, de eso se trata ese ejercicio. ¿Ve? Entonces, aplicar las fórmulas. Ustedes que están en casa, están dando sus exámenes desde casa, pues pueden practicar en el Excel, ¿no? Y han visto de esa manera, podemos sacar más rápido estos resultados en Excel y no, para no perder mucho tiempo, porque haciéndolo uno por uno, se pierde bastante tiempo y se tarda mucho en la resolución de un ejercicio, ¿no? En cambio, en el Excel lo podemos hacer más rápido y tener ya los datos así rápidamente. Incluso ustedes pueden tener ya las listas, las fórmulas listas, cosa que ya simplemente copian, pegan la fórmula, reemplazan los datos y ya lo van armando su examen bien facilito, ¿no? Pero es cuestión de, como decir, tener una planilla lista para rellenar, digamos. A ver, esta otra pregunta dice, en el cuadro siguiente se tienen las notas de 7 estudiantes de 5 paralelos. 7 estudiantes de 5 paralelos, ¿ya? Con el uso de la calculadora o con el apoyo de algún programa estadístico, complete el cuadro según corresponda y responda a las preguntas que se plantean en base a los resultados. A ver. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis. A ver, con la calculadora, ¿qué podemos sacar rápidamente? Con la calculadora, como no hay frecuencias, son datos simples, directamente mode, estadísticas y varianza. Los datos que tengo es 33, 40, 48, 53, otra vez 53, 55 y otra vez 55. Ya está, 7 datos. Listo, AC. Ahora me voy a Shift, opción 1, opción varianzas. Ahí está.
tengo el promedio y tengo la desviación estándar. Como son 7 datos, sería la desviación estándar muestral. En la calculadora sería este que dice n-1. Lo que aquí me está pidiendo es la media, mediana y moda. Ya, la media es la opción 2. Igual. 84,142. 84,142. La mediana. La mediana es el valor que se encuentra en el centro. Entonces, para eso tengo que ordenarlo, ¿no? En orden ascendente o en orden descendente. Está ordenado este, ¿no? Fíjense, de menor a mayor. Está ordenado, está ordenado. Entonces, la mediana es el valor que se encuentra al centro. A ver, 3 por acá, 3 por acá. El valor que se encuentra al centro es este, 53. Entonces, eso sería la mediana. 53. Ahora, la moda. La moda es el que más veces repite. ¿Sí? ¿Hola? La moda es el que más veces se repite. Aquí se repite el 53 2 veces y se repite el 55 también 2 veces. Entonces, hay 2 valores que están de moda. Entonces quiere decir que esto es bimodal, en donde la moda va a ser 53 y 55. 53 y 55. Eso sería la moda, 53 y 55. Varianza. La varianza no me lo da la calculadora, pero sí me lo da la desviación estándar. A ver. Shift, opción 1, opción bar. Sería la muestral, porque son 7 datos nomás. Sería la muestral, la opción 4. 8,532. Eso es lo que viene aquí. 8,532, la desviación estándar. Ahora, si quiero saber la varianza, cuando tengo la varianza, saco la raíz y tengo la desviación. Ahora, si tengo la desviación, pues lo elevo al cuadrado y tendré la varianza, ¿no? Entonces, a este resultado lo elevo al cuadrado y ya tengo la varianza, 72,809. Listo, ya está. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación tengo que aplicar la fórmula. La fórmula me dice desviación sobre el promedio por 100. ¿No ve? Entonces, yo aquí tengo la desviación, que es la opción 4. Eso tengo que dividir entre el promedio, que es la opción 2. Y lo tengo que multiplicar por 100. 17,72. 17,72. Ya está el coeficiente de variación. Ahora el coeficiente de asimetría. Aquí hay un detalle. Dice que es bimodal. Como es bimodal, no se puede calcular. ¿Por qué no se puede calcular? Por ser bimodal. Ya acuérdense que uno de los requisitos para calcular el coeficiente de asimetría es que sea unimodal. Y este de aquí no es unimodal, es bimodal, porque tiene 2 modas, el 53 y el 55. Por lo tanto, no se puede calcular. Y si no tenemos coeficiente de asimetría, tampoco tenemos coeficiente de kurtosis. Tampoco tenemos coeficiente de kurtosis, porque para calcular el coeficiente de kurtosis, el coeficiente de asimetría tiene que ser 0, o sea, tiene que ser simétrico, ¿no? Tienen que ser datos simétricos. Ahí sería eso. Y de la misma forma tienen que hacer para el B, para el C, para el D y para el E. ¿Ya? De la misma forma. También lo pueden hacer en Excel más rápido. Y aquí directamente tienen que anotar los resultados. ¿Ya? No hay que hacer desarrollo, directamente los resultados. Ahora calcularán la asimetría
cuando sea unimodal. Cuando uno de estos sea para los unimodales, ¿no? Entonces, los que sean unimodales, hay que calcular la asimetría. Una vez que tengamos la asimetría, los que tengan un coeficiente de asimetría igual a 0, al hacer el redondeo a 2 decimales, entonces, si es que es 0, hago la kurtosis. Si es que no es 0, si sale 0,1, por decir, 0,1, 0,08, entonces ya no es simétrico. Ya no es simétrico y por lo tanto no se puede hacer el coeficiente de kurtosis, ¿ya? No se puede hacer, ¿por qué? Porque es asimétrico, ¿no? De eso se trata este cuadrito, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer ahí. Muy bien. Y luego responder, ¿no? Una vez que esté todo el cuadro lleno, hay que responder qué paralelo tiene la nota promedio más alta, en cuál paralelo, dice, en cuál paralelo se registró mayor homogeneidad. Entonces, mayor homogeneidad lo tienen los paralelos con el menor coeficiente de variación. El que tenga menor coeficiente de variación es el que tiene la mayor homogeneidad. Es más homogéneo el que tenga menor coeficiente de variación. ¿Qué paralelo tiene los datos más simétricos? Esto ya sería del coeficiente de asimetría, ¿no? El que tenga el menor coeficiente de asimetría, ese es el que tiene los datos más simétricos. ¿Cuál de los paralelos tiene mayor tendencia a tener aprobados? Entonces, tendría que ser el que tiene la nota promedio más alta, ¿no? El mismo. De eso se trata ese cuadro. Acá dice, tenemos una variable X de la que sabemos que su coeficiente de variación es 50%, su desviación estándar es 3. ¿Cuál es el valor de la media aritmética? Entonces, lo que hay que hacer acá es aplicar la fórmula de coeficiente de variación y despejar la media aritmética. Tienen que despejar la media aritmética y de esa manera tendremos el coeficiente de variación. Ya, sigamos. Entonces, esto ya es simplemente despeje de fórmula, despeje de fórmula. Este es parecido al que hemos hecho hace rato. Dice, ¿cuál de las empresas proveen mejor lámpara? ¿Y cuál de estas empresas presenta una mayor homogeneidad? ¿No? Entonces, la mejor lámpara vendría siendo aquella que tiene la vida útil más alta, porque esta es vida útil. Entonces, la empresa que presente la vida útil más alta, el promedio más alto, esa sería la que provee las mejores lámparas. ¿Y cuál de estas presenta una mayor homogeneidad? Entonces, hay que sacar el coeficiente de variación para cada una. Y ahí van a saber, el que tenga menor coeficiente de variación es el que presenta mayor homogeneidad.
Entonces, hay que calcular el coeficiente de variación para cada empresa con estos datos. O sea que aquí con este grupo hacen un cálculo de coeficiente de variación y luego con estas horas de acá y con estos datos de la B hacen otro cálculo de coeficiente de variación y ahí van a ya poder responder las preguntas. Un hotel tiene 5 tipos de habitaciones, precio por habitación, los ingresos, calcular el precio medio, o sea, hay que calcular el promedio. Ya eso no. Hay que calcular el coeficiente de variación. Bueno, eso ya es un... Esto sería XY y esto sería frecuencia, ¿no? Precio por habitación y los ingresos obtenidos. Los datos son las edades del personal científico y técnico en las instituciones de investigación agropecuaria en Bolivia en el área de ciencias biológicas. Aquí ya sería 3 de 78, 42 son las frecuencias, ¿no? Y la suma de todo esto seguramente da 78. Este 78 representa la suma de todos los datos. Con eso hay que hacer el polígono de frecuencias, indicar qué tipo de distribución se tiene comparando la media, mediana y moda. Determinar el coeficiente de variación. A ver, vamos a ver. Vamos a ensayar este más. Uy, aquí se puso como fecha. Bien. A ver, sería 3, 42, 21. 732. 732. La suma 38. Está bien. Entonces necesito calcular media, mediana y moda, porque eso dice aquí, ¿no? Indique el tipo de distribución comparando media, mediana y moda. Entonces, media, mediana y moda. Para calcular la media, voy a necesitar la marca de clase. De 20 a 25, el promedio va a ser 2,5, 22,5. De 25 a 30, 27,5, 32,5. Estoy sacando el promedio de los intervalos, ¿no? Estoy sacando el promedio de los intervalos. Eso es la marca de clase. 37,5, 42,5 y 47,5. Ya está. Además, voy a necesitar la marca de clase, el producto de la marca de clase por el FI. Entonces tengo que multiplicar esta FI por la marca de clase para cada uno. Después para hacer la mediana, voy a necesitar la frecuencia acumulada, el FIA. Entonces el FIA, copio la primera frecuencia y luego esa frecuencia tengo que sumar con la que sigue. Y lo hago de esa manera. Cosa que el último tiene que ser igual al número de datos. Ya está. Listo. Entonces ya tengo los datos que me van a servir
para hacer el cálculo de la media, mediana y modo. Eran los de Villasanta, que eran en la dirección. Allá, pues, pasamos. Oh, ¿ya lo colgó? Pero estaba viendo la dirección. ¿Ya está? ¿Ya sacaron? Miren que las preguntas de examen son más o menos así. Tienen que saberlo hacer rápido. Entonces, la media aritmética vendría siendo, necesito la suma de la marca de clase por FI. Entonces, la media aritmética es la suma de la marca de clase por FI dividido entre N. Ya está la media aritmética.
Para determinar la mediana, primero necesito n sobre 2. N sobre 2. N sobre 2 sería este 78 dividido entre 2. Teniendo el n sobre 2, puedo saber cuál es el límite inferior. El límite inferior lo busco en este 39 en el FIA. El 39 exacto no existe, pero el 45 es el que lo supera al 39. En esta línea están los datos. El límite inferior sería 25,5. 25,5. Después necesito la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior. Entonces estoy hablando de esta línea. Y en esta línea la frecuencia acumulada anterior es 3. Entonces sería 3. Después necesito la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta en esa línea es 42. Después necesito el ancho de clase. El ancho de clase es la diferencia entre estos dos. 30,5 menos 25,5 va a ser 5. Y con eso ya puedo calcular la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el límite inferior más, abro paréntesis, n sobre 2, no, aquí tengo que abrir otro paréntesis. N sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior. Ese resultado lo tengo que dividir entre la frecuencia absoluta y ese resultado lo tengo que multiplicar por el ancho de clase. Y ya tengo la mediana, 29,78. Sé que está bien porque está entre estos dos valores, está entre 25 y 30. Entre 25 y 30 está 29, quiere decir que está bien, es correcto, esa es la mediana. Después, la moda. Para determinar la moda necesito delta 1 y delta 2. El delta 1 es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. La frecuencia modal viene siendo la frecuencia mayor, ¿no? Entonces la frecuencia mayor es 42. Eso tengo que restar con su frecuencia anterior, que sería 3. Eso es delta 1. Delta 2 es la frecuencia modal menos su frecuencia posterior, que sería 21. Ya está delta 1 y delta 2. Y en esta frecuencia mayor también saco los datos para la moda. Porque para la moda, además del delta 1 y del delta 2, necesito el límite inferior. El límite inferior lo saco donde está la frecuencia mayor, o sea, aquí sería 25,5. Y también el ancho de clase. Y el ancho de clase ya determiné que era 5. Listo. Entonces la moda va a ser igual, dice, al límite inferior más, abro paréntesis, delta 1 dividido, otra vez abro paréntesis, delta 1 más delta 2, cierro paréntesis y multiplico por el ancho de clase, que es 5. Ya, esa es la fórmula, ya, es la fórmula. 28,75. Entonces el 28,75 está en medio de estos dos, es correcto. Ya tengo los tres valores. Media, mediana y moda. A ver. Entonces, aquí. ¿Cuál estoy diciendo? Este. Ya. Tras el polígono de frecuencia se indica el tipo de distribución comparando la media, mediana y moda. Media es 30,64. 30,64. Mediana es, a ver, la mediana, 29,78.
29.78. Y la moda es 28.75. 28.75, listo. Entonces, con esto de acá, con esos tres valores, puedo hacer un polígono de frecuencias, así a mano alzada, ¿no? Porque también lo podría hacer con los datos que están acá. Pero a ver, lo vamos a hacer primero a mano alzada. A ver, trazo una recta. Trazo una recta. Ahora trazo tres líneas. Una que parte del medio. Otra que parte de más un costado. Otra del otro costado. A ver, ya. Ahora, el menor es 28.75, ese es el menor. Entonces, esta primera línea valdría 28.75. El que le sigue sería este del medio, que sería 29.78. Y el mayor de esos dos sería 30.64. 30.64, así, de menor a mayor. Ahora, entre media, mediana y moda, la moda es el que tiene mayor frecuencia, porque la moda es el valor que más veces se repite. La moda es el valor que más veces se repite. La moda es 28.75, sería este de acá. Entonces, como esta es la moda, este es el más alto. ¿Por qué? Porque la moda es el que más veces se repite. Entonces, de esas tres medidas, la moda es el más alto por ser el que más veces se repite. Entonces, automáticamente este queda más chico y este queda más chico todavía. Queda más chico, así. Entonces, la moda es el que dirige. La moda es el más alto y los otros son más chicos. Puede ser hacia este lado o puede ser hacia este otro lado. Ahora voy a trazar el polígono. Voy a dibujar el polígono con esto de aquí. De aquí voy a subir hasta la punta y de ahí voy bajando y voy bajando. Ahí está. Eso sería mi polígono dibujado a mano alzada en función a la media, mediana y moda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que es una distribución asimétrica. Es distribución asimétrica porque los tres valores son diferentes. Tendrían que ser iguales para que sea asimétrica. Es una distribución asimétrica en donde ese 28 es la moda, que viene siendo menor que el 29, que es la mediana, que viene siendo menor que el 30, que es la media aritmética. Entonces, distribución asimétrica en donde la moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media aritmética, lo cual nos da dando una curva, dando una distribución de frecuencias, dando una distribución sesgada hacia más infinito. Hacia más infinito es a la derecha, entonces, ¿no? A la derecha. Porque estamos yendo hacia, esta colita va hacia el lado positivo, entonces, dando una distribución sesgada a la derecha. Eso sería. Ese sería el polígono de frecuencias, indicando el tipo de distribución, comparando con la media, mediana y moda.
Si lo quisiera hacer más exacto, tendría que hacer el gráfico tomando la marca de clase y las frecuencias, ¿no? Tendría que hacer un gráfico de línea. A ver, ¿dónde está? Insertar aquí. Insertar un gráfico de línea. Este gráfico de línea sería así. Seleccionar datos. Agregar. Mis datos para hacer el gráfico sería la frecuencia. Esta frecuencia. Y los títulos de esa frecuencia sería la marca de clase. Aquí, marca de clase. Y aceptar. Aceptar. Y ya está, ¿ve? Fíjense, esto es bueno, esto tiene que empezar en 0 y terminar en 0. Eso tendría que hacer una pequeña modificación acá. A ver. Tendría que subir este aquí. Este aquí. Aquí tendría que tener una frecuencia 0. Aquí también una frecuencia 0. Y de esa manera, este gráfico. Ahí. Lo subiría a 0. Y a 0. Así. Y listo. Ese sería el polígono de frecuencias. Y fíjense, este polígono de frecuencias tiene cierta similitud con este otro, miren. Tiene su cola hacia este lado y este tiene también su cola hacia ese lado. ¿Ve? Tiene su cola hacia ese lado. Entonces lo puedo hacer de manera más exacta o lo puedo hacer a mano alzada. Ambos gráficos, tanto este gráfico como este otro gráfico, me dicen que la curva es asimétrica, que tiene un sesgo positivo hacia el lado derecho, y ese sesgo positivo hacia el lado derecho me dice que la moda, que es el punto más alto, va a ser menor a la mediana, que es el valor que se encuentra al centro, y ese a su vez va a ser menor que la media aritmética, porque la mediana siempre va a estar entre el punto más, entre la moda y la media aritmética. Listo. Eso es. Entonces, de esa manera tienen que ir resolviendo el práctico, de esa manera tienen que irlo haciendo. Ya, tienen una semana para subirlo este práctico a la plataforma. Estaríamos hablando hasta el próximo jueves, ¿no? Hasta el próximo jueves también se va a habilitar una evaluación, unos ejercicios prácticos para que puedan hacer esto, ¿ya? Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo más que quieran saber? No, ingeniero, no, ingeniero. Ya, yo creo que todos estamos con hambre, nos iremos a almorzar, ¿será, pues? Sí, por favor. Sí. Ya, háganlo el práctico, ya vayan haciendo el práctico. Como tenemos una clase más todavía antes de que presenten, entonces podemos resolver un ejercicio más o tal vez unos dos más, uno más yo creo, porque ya les he explicado bastante. Tal vez algún ejercicio del práctico hay que no puedan hacer, podemos hacerlo todavía el día lunes, ¿ya? Ok, Pero háganlo, ingeniero. traten de hacerlo hasta el lunes para que yo sepa qué dudas tienen. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? el archivo nos lo podría pasar, porfa. Pero está en el video. Muchas Es gracias, que es muy ingeniero. fraile, No del ingeniero, va a video. disculpar mi compañero. Es un flojonazo este chico, ingeniero, déjelo. Después están pidiendo, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Después a vos te están pidiendo, ¿no? Pásame. Después lloran por la tarea de que estos tipos. Chao, Inge. Mentira, Hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien, se cuidan. Gracias. Una karaokeada, Carla. La-